Mateo 14, 29. Si alguien quiere dormirse, tiene mi permiso. Una de las cosas más horribles es tener sueño en unos cultos de esto y estar preocupado de lo que piensa el predicador. Así que duérmase, yo voy a estar envidiándolo. Tranquilo. Gloria a Dios. Mateo 14, 29. Y Jesús dijo, ven. Y Jesús dijo, ven. Y Jesús dijo, ven. Fueron 4 veces. Y Jesús dijo, 50. Y Jesús dijo, Señor, dame la palabra en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Quiero hablar en esta noche, por lo menos intentar de hablar brevemente, porque cuando uno llega aquí todo cambia. Pero estoy consciente de que son 1:15 para las 11 de la noche. Quiero hablar del tema en esta noche, ven. De esta sola palabra que Jesús le dijo a Pedro, ven. Y que Dios me permita transmitir en pocos minutos lo que Él me ha dado desde hace tiempo para esta noche. Mateo nos da la historia más extensa de este milagro que vemos en la Biblia. El texto es conocidísimo y eso me ayuda mucho, especialmente tantos pastores y hermanos que conocen la palabra de Dios. Mateo es el único que cuenta que Pedro caminó sobre las aguas. Marcos omite totalmente la historia de Pedro. Simplemente se enfoca de que Jesús caminó sobre las aguas. Nos habla de que había una gran tormenta y que Jesús la calmó. Y se enfoca más Marcos de una manera general. En otras palabras, contraste de Mateo que habla de lo que Pedro hace, de una persona. Marcos nos habla del grupo, del sentir del grupo. Nos dice que Jesús veía a sus discípulos remar desde la orilla con fatiga. Nos dice que los discípulos tenían miedo en la barca y pensaban que Jesús era un fantasma. Y nos enfatiza mucho Marcos que Jesús calmó la tempestad. Lucas omite la historia del todo. Vaya que si tuviéramos el evangelio de Lucas nada más, ni supiéramos que Jesús caminó sobre las aguas, ni que Pedro tampoco. Juan es el que da la historia más concentrada y se enfoca en que Jesús caminó sobre las aguas. Nos habla de que había una tempestad, pero omite totalmente que Jesús calmó la tempestad. Mateo y Marcos dice que la calmó, pero Juan ni lo menciona, simplemente que había tempestad y que Jesús caminó sobre ella. Pero es el único que nos dice que una vez que Jesús subió a la barca llegó inmediatamente a la otra orilla. Y esto es curioso, porque cada uno de los evangelios nos trata de traer un mensaje diferente. Marcos nos dice que si hay tempestad en nuestra vida, Jesús la puede calmar.
Juan nos dice que si hay tempestad y no se calma, con todo y eso, con Cristo en la barca llegaremos a nuestro destino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mateo se enfoca y nos habla de que no solamente Jesús camina sobre las aguas y puede calmar la tempestad y nos hace llegar a nuestro destino rápidamente, sino que nosotros también podemos caminar sobre la tormenta y caminar sobre las aguas. Para agarrar la historia completa hay que empatar los 4 o los 3, porque Lucas omite el asunto. Pero nosotros, o yo quiero enfocarme en la palabra ven. Ven. Jesús le dice a Pedro, ven. Basado en lo que Pedro pide o desea. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le da una palabra, ven. Tenemos que entender una cosa, porque muchos de nosotros los predicadores, y yo también lo he hecho, y cuando el Espíritu lo pone así, predicamos de la persona de Pedro desde un punto negativo, que fue un atrevido, que era un lanzado, que tuvo poca fe y por eso se hundió. Según los años van pasando, nosotros nos vamos identificando más con Pedro. Y vamos aprendiendo a dar un poco más de misericordia y gracia. Y yo me pongo a preguntarme yo, no ustedes, pero yo digo, ¿qué hubiera hecho yo en medio de un mar con tantas olas? Por lo menos Pedro no se ahogó, posiblemente yo me hubiera ahogado. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, le está dando a Pedro una aprobación para la demanda o pregunta que él le está pidiendo. Que la palabra ven significa en el pasaje, yo apruebo que tú vengas, yo te doy permiso que tú vengas, yo te doy orden para que vengas. Y esto es muy importante porque si Jesús no le dice a Pedro ven, yo creo que Pedro no se hubiera bajado de la barca. Si Jesús no le aprueba a Pedro y le dice ven, yo creo que con todo lo cabezón y testarudo que era Pedro, no se hubiera atrevido a bajarse de la barca. Los otros 11 que estaban allí, incluyendo a Judas, que todavía estaba dentro del grupo, no se atrevieron a bajar. Porque Jesús no dijo vengan, no dijo vengan, sino dijo ven. Y los demás se quedaron tranquilos. Si Jesús no le dice a Pedro ven, y Pedro se baja de la barca, Pedro se hunde. Y no solamente se hunde, Pedro se ahoga. Y Pedro no hubiera tenido poder para caminar sobre el agua. Porque para poder caminar sobre el agua hay que tener la aprobación del Señor. La autorización de Dios. La orden de Dios. Y eso es lo que significa la palabra ven. Quiero proseguir hablando de la diferencia de lo que es tener la palabra ven y lo que es no tener la palabra ven. La diferencia. Miren, los que no tienen el ven de Dios, para darme a entender mejor, parece que triunfan, pero tarde o temprano fracasan. Las personas, estamos hablando de ministros, de creyentes, de cristianos, en lo que nosotros nos proponemos hacer, ya sea ministrar, ya sea hacer un servicio para el Señor, si tú no tienes la palabra ven de Dios, la diferencia en tenerla y no tenerla es que el que no la tiene parece que va a triunfar, pero tarde o temprano fracasa. Y el que tiene la palabra ven parece que fracasa, pero tarde o temprano triunfa. Yo necesito explicar eso otra vez.
Los que no tienen la palabra ven, parece que van a triunfar, pero fracasan. Y los que tienen la palabra ven, parece que van a fracasar, pero tarde o temprano triunfan. Eso es lo que yo he entendido cuando uno tiene el aval de Dios, el respaldo de Dios, la bendición de Dios en las cosas que uno hace. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pedro se lanzó a caminar de las aguas, pero no de atrevido. A lo mejor su pregunta fue atrevida, pero no fue maliciosa, porque si no el Señor no lo hubiera permitido venir. Porque el Señor lo que vio en Pedro fue un deseo de Pedro creerle a Dios. Porque su pregunta encumbe esto, encierra esto. Señor, si eres tú. Un poquito loca la pregunta, porque si hubiera sido un demonio se ahoga Pedro en esa noche. Pero enseña la fe sencilla, humilde de Pedro. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y por eso el Señor le dice ven, porque él entiende esa petición sincera del corazón de Pedro. Y Pedro se lanza a caminar, pero tal parece que va a fracasar. Porque cuando se empieza a hundir, el Señor de sí mismo pudiera haberlo agarrado para que Pedro no pasara el susto. ¿No le ha pasado eso a usted? Que casi se ahoga y cuando el agua te llega a las narices, el Señor extiende la mano y te saca. Y tú te preguntas y dices, ¿por qué no me sacaste cuando andaba por los tobillos, Señor? ¿Por qué no me sacaste cuando andaba por la cintura, Señor? Vemos a Pedro casi fracasar, casi ahogarse, pero no se ahoga, sino que triunfa, porque tenía el ven de Dios. Y cuando tú tienes el ven de Dios, tal parece que vas a fracasar. Todos los que servimos al Señor en el ministerio y aún en cualquier trabajo que tú hagas para Dios, tal parece que no lo vas a lograr, tal parece que no lo vas a hacer, tal parece que la gente no va a llegar a la iglesia. Y a algunos le toca 1 año, a uno le toca 2, a otros le toca 3, a otros le toca 4, a otros le toca muchos años. Tal parece que no llegan, pero eventualmente llegan. Eventualmente se convierten, eventualmente la iglesia crece porque tú tienes el ven de Dios. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto algunos? 6 meses, 300 personas, 1 año, 1000 personas, Pastor Mejía. Y uno se queda y dice, oye, pero este bicharraco extraño, mira qué cosa es lo que ha hecho tan rápido. Hasta uno dice, a ver qué mecánica está usando para uno hacer lo mismo. Y al año y 6 meses, ¡puf!, explotó. Se acabó. Y no se levantó más. Porque en este caminar del Señor, aún los buenos explotan. Pero los que tienen el ven, explotan. Tú lo ves todo fracasado. Y a los 6, 7 meses, al año, lo ves que se levantan, que agarran nueva fuerza, que corren y no se fatigan, que se levantan sus alas como las águilas y vuelan. Oh, gloria sea su nombre, porque tienen el ven de Dios. Los que tienen el ven de Dios, hermanos míos, cuando ven el pago del edificio de la iglesia, dicen, este mes me botan. Pero sin embargo, de alguna manera viene el dinero. Y en 2 o 3 años, ya no tiene ese cuartito que no podía pagar. Si ahora no tiene uno el doble de grande. Y todavía está sufriendo por los pagos, pero el dinero sigue viniendo de una manera o de otra. Y esa persona se sigue levantando, aunque el proceso parece que va a fracasar, que se va a hundir, que va a acabar. Pero como tiene el ven de Dios, los que tienen el ven de Dios, puede aparentar que van a fracasar. Pero hermano mío, no fracasan, porque la mano del Señor está ahí y eventualmente el dinero viene, la gente viene. Mira lo que le pasa a los pastores que tienen el ven de Dios. Mire, esto es aquí entre nosotros, miembros, bueno, escuchen también ustedes. Muchos pastores que tienen el ven de Dios, la gente que más necesitaban, se le van.
En algunos casos peor. Hasta la iglesia se le divide. Y la mitad se le van con ese que él más necesitaba que estuviera a su lado. Gloria a Dios, a mí no me ha tocado eso. Pero me ha tocado en otras cosas, si quieres te las cambio. Y cuando uno tiene personas que ha entrenado, que ha trabajado con usted, porque mucha gente no entiende esto, pero los pastores sí me van a entender. Para entrenar a una persona, usted deposita su vida en esa persona. No solamente su tiempo, su energía, su vida, sus sentimientos, su amor. Muchas veces sus hijos, su familia tienen que sufrir la pérdida de tiempo, la pérdida de energía, la pérdida de todo, porque tú no pudiste dormir toda la noche preocupándote en esa gente que tú estás invirtiendo tu vida, ¿verdad, hermana Belma? Allá en Nueva York pasa eso, en West New York pasa eso. Gloria a Dios. Eso quiere decir que están en el buen camino. Gloria al Señor. Y entonces tú te desanimas y tú dices, se acabó la obra. Mira esta gente, ¿de dónde me voy a conseguir gente yo que pueda hacer eso? Pero a los 6 meses, o al año, o a las 3 semanas, todo depende como Dios opere. Ahí tú ves que llegan otros. Y tú dices, y de Nazaret va a salir algo bueno. Y de esta cosa va a salir algo bueno. Y el Señor le da sabiduría. Y Dios lo levanta y se convierte en mejores que los que se fueron y te dejaron, porque tú tienes el bien de Dios. Tú tienes el bien de Dios. Porque los que no tienen el bien de Dios, tal parece, hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto o no, pero uno los mira y dice, así como dicen los mexicanos, híjole, ¿cómo la hacen? Parece que todo va a ir bien. Y de repente se acabó todo. Y los que tienen el bien de Dios, tal parece que llegan momentos en su ministerio, en su vida, donde se acaba todo. Pero no se acaba. Dios los levanta. Y Dios los bendice. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, yo pensando en este tema, empecé a pensar en la gente ungida de Dios de verdad. En los que la Biblia nos dice que están ungidos de Dios de verdad, o fueron ungidos de Dios de verdad. Y cuando empecé a examinar su vida, me di de cuenta que la mayoría de su vida parecía que iban a fracasar. Sin embargo, triunfaron, porque tenían el bien de Dios. Yo no quiero tomarme mucho tiempo, pero si usted empieza con Noé, 120 años, estuvo levantando un barco en tierra seca y todo el mundo criticándolo. 8 personas nada más creyeron en el medio. Porque no queremos meternos ya después que salieron del arca lo que hicieron sus hijos y todo eso. Pero bueno, medios más o menos creyeron en él. Y si en aquellos tiempos no sabíamos cuánta gente había, pero había mucho, porque la Biblia dice que la tierra estaba llena de la maldad de los hombres. Así que para que esté llena de maldad de los hombres tenía que haber billones de hombres. Mire, hermanos míos, habían billones de hombres que no creían en él, que le pasaban por al lado y le decían, ja, 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 se hunde tu barco. Ja, 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 esto no sirve. ¿Por qué te ha mandado que hacer esto? Si tú no eres navegante, si él estaba lejos del mar, ni era ni pescador, hermano mío, y se puso a hacer un barco y el hombre parecía que iba a fracasar. Pero mira, hermano, cuando llegó la hora de los mangos, cuando llegó la hora de los mameyes, cuando llegó la hora de Dios, el barco flotó y los demás se hundieron y Noé tuvo éxito para la gloria de Dios. Y cuando usted mira la vida de Abraham de una manera humana, es un fracaso rotundo. Porque Dios le dio 2 promesas. Una no la vio. Él no la vio. Dios le dijo que iba a heredar la tierra, pero él no la vio. El libro de Hebreos dice que vivió viéndola, pero en el espíritu. La otra promesa casi no la vi. Que era que de su simiente iban a ser como las estrellas del cielo. Y el viejito tenía 100 años y no venía el hijo. Y por todos lados iba caminando diciendo, yo soy padre de multitudes, Abraham, padre de multitudes, padre de multitudes. Y la gente se quedaba mirando y decía, ¿dónde están? ¿Cuántos hijos tú tienes? Aunque sea media docena, ¿no? 3, ¿no? 1, ¿no? Y mi esposa es estéril y tiene 90 años y perdió la costumbre.
fracaso. Cuando usted analiza, tal parece que es un fracaso. Pero llegó el chamaco. Y la Biblia dice que Sara se rió y dice, volveré a tener deleite a los 90 años, siendo yo una mujer que ya perdí la costumbre. Obviamente tuvo deleite, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es grande. Bendito sea el nombre de Cristo. Y triunfó Abraham porque tenía el bien de Dios. Mira, nos podemos pasear por la Biblia. Escoja el que tú quieras. A Moisés y a Josué. Escoja a Jeremías para que vea. Todo el ministerio y la vida de Jeremías, palo, azote, echado en un hoyo, donde el cieno le llegaba hasta el cuello. El único que se ocupó de él fue un esclavo etíope de raza negra que le tiró una soga con trapos raídos, podridos, que se podían romper, aún cuando lo estaban sacando del hoyo. Jeremías no sabía si la iba a hacer o no. Porque cuando usted está en un hoyo, dice la Biblia que estaba en el sótano de la casa de la cárcel, que era una cisterna. La cisterna es un hueco que se hace para guardar agua, ni siquiera es un pozo natural. Y que no tenía agua, que estaba llena de lodo. Y usted sabe lo que hay en un lugar así, tenebroso, que no le da el sol, que lo único que hay es fango. ¿Sabe que hay ahí? Mosquitos, moscas, ranacuajo, todo tipo de bicharraco molestoso. Ahí estaba el profeta, hundido en el lodo, que no podía ni arrascarse porque el lodo le llegaba hasta el cuello. Y cuando le llegó el socorro, ahí se asomó y no podía verlo bien porque era un negrito. Y ahí se veía ahí el negrito asomándose por el hoyo y le tira una soga para salir del hoyo. Y resulta ser que lo que tenía para ponerse debajo, la Biblia dice los sobacos debajo de los brazos, pero menciona la palabra sobaco, para sostenerlo, para que no se arañara, porque su cuerpo estaba débil, hambriento, dolorido. Eran trapos podridos y raídos. Y cuando lo estaban jalando, el hombre tenía que decir, tenía que pensar, porque era hombre, era carne y hueso, y decir, este es lo que me va a matar. Parecía que fracasaba Jeremías. Y lo pusieron en el patio de la cárcel. Pero cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad, mandó al Sarcerces, que es el título del general sobre los generales, y le dijo, cuiden del profeta Jeremías. Eso lo mandó un hombre idólatra, inicuo, que no amaba al Dios de Israel, que para creer en el Dios de Israel tuvo que tener la experiencia aquella más adelante en el libro de Daniel, de los 3 valientes que echó en el horno. Pero antes de eso no creía en el Dios de Israel. Tampoco creía que destruyó el templo, lo quemó y se llevó todos los artículos del templo. Ese que no creía en nadie, como hombre, como rey, no tenía ninguna compasión de un profeta flaco judío más. no tenía compasión. Esa orden que él dio, y el Rabsese, el general de los generales, cuando se iba caminando, y usted lee el texto al final del pasaje de Jeremías y de los libros de Crónicas, dice la Biblia que Nabucodonosor lo llamó otra vez y encomendó a 2 generales más bajo ese para que buscaran al profeta Jeremías. Y ahí andaban los 3 generales principales del ejército pérsico que habían acabado de conquistar una ciudad, que tenían que dirigir ejércitos, que tenían que enterrar a muertos, que tenían que sanar a los heridos. Todo eso, los 3 generales principales, buscando al que decían que iba a fracasar, al que decían que Dios no estaba con él, al que decían que no iba a llegar a nada, pero tenía el bien de Dios. Y 3 generales se pararon en la línea de los cautivos que llevaban a Babilonia. Y por fin encontraron al profeta Jeremías y lo sacaron de la línea de los cautivos, donde lo llevaban desnudo a Babilonia, amarraditos de manos, las mujeres todas desnudas ahí, y los hombres aquí, 2 meses de camino. De ahí lo sacaron. 3 generales vestidos de pompa porque ya se había acabado la guerra. Le dijeron: así dice el gran rey Nabucodonosor, si quieres ven con nosotros y cuidaremos de ti. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estar en el palacio, estar en la mesa del rey,
estás vestido de lino fino. Si quieres, quédate, haz como tú quieras. Y el que parecía que iba a fracasar, hermano mío, no fracasó, porque se paró firme en la promesa que Dios le dio, en el llamado de Dios, en el ven de Dios. Y cuando vemos la vida de Jeremías, no quiero mirar mucho atrás, porque quiero terminar esto, pero usted ve la vida de Jeremías, que él mismo llegó al punto de pensar que él fracasó. Por allá por el capítulo 19 y 20, donde él claudica y dice, no predicaré más, no hablaré más en su nombre, porque cada vez que hablo en su nombre es aflicción, es azote, es tortura, me azotan. El sumo sacerdote pasó, no hablaré más. Ah, sí, pero este hombre había sido escogido por Dios. Dios le dijo, yo te elegí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Por lo tanto, ve y habla en mi nombre. Este hombre había dicho que sí al ven de Dios, había obedecido al ven de Dios. Y aun cuando él dejó de creer en sí mismo, había en sus huesos un fuego que no podía sostenerlo, no podía aguantarlo. El fuego del Espíritu de Dios metido en sus entrañas. Pudiéramos pasear por la Biblia. ¿Qué pudiéramos decir de David? Ungido por el profeta Samuel. Que cuando dice el capítulo 1 de Samuel 16, cuando Samuel derramó el cuerno de la unción sobre él, el Espíritu de Jehová vino sobre él. El que tocaba, y la Biblia no registra que cantó cuando Saúl estaba endemoniado. Nada más que le hacía la tecla del arpa, ¡cling! Y los demonios empezaban a temblar. Ahí se la dejo para que la figure. Tiene que ver mucho quién hace clean, ¿sabe? Es verdad que por ahí hay mucha gente repartiendo trapitos para sanar enfermos y eso es. Es bíblico, Pablo lo hacía y salía a los demonios, pero tiene que ver mucho quién es el que manda el trapito. Y el precio que ha pagado. Si hubiera cantado David, los demonios se hubieran ido todos para el infierno rápido. Le hacía el arpa clean. Y Saúl sentía alivio, el endemoniado que ni quería ser libre. Mira qué grande es Dios. Pero míralo huyéndolo de Saúl. Míralo por el desierto. Míralo al punto de llegar de que se tuvo que ir con los filisteos y hacerse el loco. No estaba loco nada, se hizo el loco. La Biblia dice que se hizo loco. Para entender eso hay que entender la degradación, la humillación interna que el hombre tuvo que tener. Porque aquí estamos hablando del que mató a Goliat. Aquí estamos hablando del que decía, no, yo peleé con los leones y con los osos. Un hombre valiente. Aquí estamos hablando de uno que había ganado un rango. Y ahora usted lo ve, que dice la Biblia que tuvo miedo del rey de Gat. Y la Biblia dice que se hizo pasar por demente, por loco. Mintió, engañó, porque no estaba loco. Y cuando lo venían a buscar, el hombre hacía como los cholos y se ponía a poner en los portales, en las puertas, en las paredes. Y como miraba así de rabito de ojo que los filisteos sacaban la espada y decía, este no está tan loco nada. Entonces tenía que incrementar el espectáculo. ¿Ve? Porque él trató primero de hacerse el loco como mirando para arriba así. Yo no sé cómo se puede una persona hacerse pasar por loco. Miras los ojos. Ahí. ¿Cómo hacía David? Ahora voy para allá. Pero cuando los filisteos lo miraban, que no está tan loco, entonces otra estrategia, en la pared. Que vivan los filisteos, que viven en la pared. El que dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso para retar a los ejércitos de Israel? Jehová que me libró de la boca del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Ahí estaba escribiendo, que vivan los filisteos, que vivan los filisteos, que vivan los filisteos. Y cuando los filisteos lo miraban y decían, se me hace que no está tan loco. Entonces, dice, bueno, aquí hay que hacer algo más drástico. Y el ungido de Jehová, así dice la Biblia, el que tenía el corazón de Dios, dice la Biblia que empezó a dejar correrse la saliva.
En unos lugares dice se babió. Los mexicanos pudieran decir que era un baboso, entonces. No se enojen conmigo. No es mala palabra. No es mala palabra. Y ahí andaba el hombre. Y a mí se me hace que eso fue bien obvio. Tuvo que hacerlo obvio para que trabajara. Porque el rey de Gad dijo, no hay locos en mi pueblo, en mi nación, para que ustedes me traigan un hombre de mente, para que actúe de loco delante de mí, sáquenme este de aquí. Mire, hermano, se ganó el Oscar. Parecía un fracaso. 4 o 5 versículos después, en una cueva de Adulán, con 400 hombres que huían de la ley, los peores de Israel, ministrándole. Yo no sé cómo es eso. Ministrándole, hablándole de Dios. Y cualquiera hace eso, Pero si trabaja, la cosa es que trabaje, que cambien las vidas. Mira, los 400 cambiaron y se convirtieron en los valientes de Israel. Y se comenzó el ejército de Dios. Y el que pensaba que iba a fracasar y que no iba a llegar a nada, hermano mío, oh gloria a su nombre, fue el que fundó el pueblo de Israel. Fue el valiente de Israel. Fue el hombre que instituyó verdaderamente la nación de Dios. Y triunfó, aunque parecía que iba a fracasar. Podríamos seguirnos paseando por la Biblia, pero hay otras cosas que decir. Y yo me pregunto, si los que tenemos el ven de Dios, Dios quiere que nosotros triunfemos. Y está en el plan de Dios que pasemos lo que vayamos a pasar. Vamos a triunfar en Él si seguimos parados en el Señor. Si eso está en nuestro futuro, Dios lo tiene en nuestro futuro, triunfar, ¿por qué el Señor nos tiene que hacer sentir que fracasamos? ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué no tiene que pasar el asunto de tener que caer con los filisteos y escribir en la pared y que se caiga la saliva? ¿Y por qué tenemos que caer en el pozo cenagoso de Jeremías y los mosquitos y las moscas y el hombre metido en el fango no podía ni sacar la mano, espantando todo lo que le venía a su alrededor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Y yo creo que eso ha sido el tema de la convención. Traer una sobriedad a la obra de Dios al ministerio. Porque estamos viviendo en un tiempo donde se pinta una sola parte del evangelio. La parte del triunfo, de la victoria, del gozo, del tamborinazo, de la alegría, de todo eso que es una realidad. Pero como el pastor Abel Naranjo expuso con tanta eminencia y tanta bendición el miércoles por la mañana, que tenemos una dualidad aquí, tenemos que gozarnos y alegrarnos, pero también a gozarnos y alegrar los momentos buenos y de bendición. Pero cuando venga la prueba y la tribulación, y cuando venga lo que tú creas que es un fracaso, oh gloria a su nombre, tenemos que saber que tenemos un Dios que nos va a dar la victoria. Bendito sea el nombre, y gozarnos en esa fe, gozarnos en esa seguridad. Pero pregunto yo, ¿por qué no podía Dios ahorrarme ese seminario a mí? Porque el pastor Abel Naranjo también decía que a él no le gustaba sufrir. ¿Dónde está Abel? Ahí está. Que humanamente, y eso es real, humanamente a ninguno nos gusta sufrir. Lo hacemos porque amamos a Dios y queremos hacerlo y lo seguiremos haciendo. Pero humanamente a nadie le gusta. ¿Por qué Dios nos permite que este siervo de Dios, 5 operaciones este año? Pero aquí está, honrando a Dios. Un aplauso al Señor. Y ustedes que los conozco yo, que los he visto llorar, gemir por las pruebas, las dificultades. ¿Por qué ese seminario? Porque, hermano, Dios quiere asegurarse con toda certidumbre de que cada uno de nosotros entendamos que cuando tengamos el éxito, la gloria y la honra y la alabanza y el poder es solamente para Él.
Por eso a Pablo, cuando en la carne, o quizás no en la carne, en el espíritu, quizás no en el espíritu, se le permitió subir al tercer cielo donde dio palabras indecibles y vio cosas que no lo podía transmitir. Juan las vio y las transmitió, pero él no pudo, aunque Juan no tenía letra, el Espíritu le dio la sabiduría para hablarnos de la Nueva Jerusalén, para hablarnos de las calles de oro, para hablarnos de la gran tribulación. Pablo vio el paraíso, no pudo hablar de él, tuvo que conformarse con decir, yo no lo puedo explicar, yo no lo puedo decir, pero por la sublimidad de las visiones, por la altura de las revelaciones, por la grandeza de la unción, ahora, dice él, no lo digo yo, para humillarlo, dice la Biblia, para mantenerlo balanceado, Dios le puso un aguijón en su carne, el cual oró 3 veces y le dijo, quítamelo, Señor. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en vuestras debilidades, dice él. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, gloria sea su nombre. Y ahí no había espacio para por lo menos Pablo glorificarse él. Quizás la gente alrededor, no entendiendo ciertas cosas, daban cierto crédito humano a Pablo. Pero en sus epístolas no hay crédito humano. Hay una certidumbre, una claridad siempre de darle la gloria a Dios. Porque él sabía muy bien que él humanamente había fracasado. Que las cosas las había logrado por el poder de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos míos, cuando yo oigo alguno de estos testimonios, el primero que se queda frío soy yo. Y yo creo que a todos nos pasan igual. Porque el hermano Nestalí ha contado de que allá dejó un cassette y lo llamaron de la estación y le dijeron que le llevaran más. Pero yo cuando oigo mis cassettes los quiero botar. Me veo en la televisión, me quiero meter abajo de la cama. En serio, hermano. Porque el hermano Nestalí contó un testimonio de que una señora llegó a su casa, allá donde está el hermano Nestalí, levántala, aquí está. Que llegó a su casa, a visitar a su casa y tenía un cassette de un mensaje mío en la cocina. Y la mujer llegó, a ver si me recuerdo bien del testimonio, y la mujer llegó a visitar y de repente, oyendo el cassette de este gritón, se quedó sentada en la sala y le dijo, yo quiero oír esto más. Fue así más o menos. Y al poquito rato estaba de rodillas entregándose a Cristo. Y yo estaba oyendo eso en mi iglesia. Y cuando eso pasó, yo estaba durmiendo. Cuando eso pasó, a lo mejor estaba por ahí dando una vuelta, estaba paseando. Y Dios estaba por allá orando. Entonces yo no puedo agarrar gloria, ¿ves? Yo no puedo agarrar gloria. Dios lo hace de una manera donde se glorifique Él. Donde sepamos que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos míos? Esos que tenemos el ven de Dios, tenemos que ser llevados a estos niveles. Para que aprendamos que siempre y únicamente la gloria es para Él, bendito sea su nombre. Por eso es que la obra de Perú se ha hecho sin dinero, el dinero apareció. Y por eso es que esto que está pasando en nuestra organización, todas estas iglesias que vienen por docenas, sin nosotros buscarlas, sin nosotros llamarlas, sin nosotros hacer nada. ¿Qué podemos decir? Pastor Darío dice que oyen los mensajes de este servidor de ustedes allá en la Argentina y la gente viene, eso es lo maravilloso. Que Dios está usando un burro como yo, como dijo el hermano de Costa Rica. Eso es lo maravilloso. Que gente como nosotros, que no podíamos persuadir a nadie antes, pero decimos 4 cosas ahí y la gente empieza a llorar y le entrega su vida a Cristo y nosotros decimos, eso eres tú, papá. Y la gloria es para ti, y la honra es para ti, la alabanza es para ti. Gloria sea al nombre del Señor. Por eso los que tenemos el pen de Dios, tenemos éxito. Porque hay un llamado genuino, auténtico en nuestras vidas del Señor.
Por eso es que Pedro tuvo éxito, porque lo llamó Dios. Y él obedeció. Ahora usted dirá, ¿y cómo sé yo que tengo el ven de Dios? Voy a ver aquí cómo terminamos. 5 minutos más. ¿Cómo sé yo que tengo el ven de Dios? Bueno, pues haz lo que hizo Pedro. Está bien claro en el pasaje. Señor, yo quiero oír el ven. Fíjense que antes de Pedro oír el ven, él tenía el sentir. ¿Lo ven? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate que quería ir. Yo quiero experimentar eso, Señor. Eso está bueno. Es como la montaña rusa en Disneylandia. Yo quiero probarla. Yo quiero ver qué es eso. Él tenía el sentir. Pero fíjese que no se lanzó en el sentir. Agárrate de ahí. Porque ahí donde, como dicen los hermanos de México, la regamos nosotros. Nosotros, incluyendo mi persona. Ahí es donde cometemos el error. Pedro tenía el sentir. Y él podía ver, yo siento esto. Y eso era muy común para Pedro, ¿sabes? Pero como que estaba aprendiendo el hombre. Estaba aprendiendo. Yo siento esto, me tiro a la barca ahora mismo. Porque yo creo que tú me puedes hacer caminar sobre las aguas. Si hubiera dado la ahogada de la vida. Aprendió algo. Que el sentir viene de Dios. Fíjese, eso era de Dios. Pero tienes que tener la aprobación de Él también. Y aquí hay mucha gente principiante en el ministerio que siente, qué lindo. Pero ahora recibe el ven. Y tú dices, ¿y cómo le hago? Yo quiero oír ese ven. Haz lo que hizo Pedro. ¿Sabe qué hizo Pedro? Preguntó. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y hay gente que no pregunta. Qué bueno que hemos aprendido a preguntar. Por ahí hay gente que creen que eso es falta de fe. Todo depende de cómo tú lo mires. Todo depende de cómo tú lo mires. Hay gente que no es que tienen tanta fe, sino que son unos atrevidos. Que son gente que no ha aprendido a someterse a esperar en Dios. Entonces quieren disfrazar su desobediencia con un matiz de fe. Y se pasa la vida cometiendo errores aquí, hiriendo a esta persona y dañando a esta persona y dañando la obra de Dios. Y no, porque tú no tienes fe y después le echan la culpa a la gente. Tú estás sano, tú estás sano, tú estás sano, tú estás sano, tú estás sano. Y la persona para en el hospital. Y después llegan al hospital y dicen, no estás sano porque tú no tienes fe. Y le echan la culpa a él. Porque yo siento que usted va a ser sano del corazón. Yo lo siento. Está bien, sentir es bonito. Pero hay que echarse por un ladito, como hizo Nehemías, antes de preguntarle al rey. Lea, que está en el libro de Nehemías. Que su hermano Ananías vino de Jerusalén y le dijo, las murallas están quemadas, las puertas están desbaratadas, la ciudad está hecha tierra. Y fíjese, el que no había ido, oyó, y de oír nada más recibió el ven. Y dice la Biblia que Nehemías cayó en agonía, en dolor. Pero cuando se presentó delante del rey, le dijo, oye, mira, yo me voy para Jerusalén, porque yo tengo que ir para allá por fe. No. El hombre se quedó callado y oraba y le preguntaba a Dios. Y le decía, ábrele el corazón a este hombre. Por favor, hazlo. Y cuando él abrió la boca, el corazón del rey estaba listo. Y lo mandó para Jerusalén con escolta, con soldados, con la madera, con todo lo que necesitaba para edificar la muralla. Gloria sea al nombre del Señor. Y nos hace falta gente como Gedeón que no tenga temor de decirle a Dios, Señor, si tú me estás mandando, yo quiero este vellón, te lo pongo aquí. Y Señor, que el rocío caiga sobre él nada más. Y Dios prefiere eso que gente atrevida metiéndose en lo que no debe meterse. Dios prefiere gente que después que agarra el vellón, mucha gente dice que Gedeón no tenía fe. Me hubiera gustado verte a ti con la espada en la mano delante de los amalecitas, eso ver qué tú haces. Y que Dios te diga, tienes mucho, despide a 20,000. Te quedan 10,000, despide a esos también. Llévalo a las aguas y que tomen agua, a ver qué hubieras hecho tú. Porque es muy fácil decir que estos hombres de Dios no tenían fe, pero tú no estabas allí, ¿sabes?
de aquí con el aire acondicionado, en nuestros carros buenos, en nuestra vida buena, está facilito decir que Pablo no tenía fe en medio de la tormenta y que Pedro no tenía fe y que Gedeón no tenía fe, pero a nosotros si hubiéramos estado allí, mira hermano, menos mal que fueron ellos, porque si no la Biblia se escribiera diferente. Y Dios no se enojó cuando Gedeón le dijo, Señor, yo necesito estar seguro de esto. Yo te pido por favor que ahora el agua caiga en todos lados, menos en el vellón. Y Dios no le dijo, hombre de poca fe, mira. A Pedro se lo dijo, pero no lo dejó que se hundiera. Lo enseñó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo dejó que se hundiera. Porque entendió la humanidad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo tú puedes saber que el ven de Dios? Pues pregúntaselo. Dile, Señor, yo quiero esto. ¿Y qué dices tú, papá? Lo que pasa es que hay gente que no quieren esperar. Ni quieren pasar lo que toma para oír el ven de Dios. Porque para oír el ven de Dios no hay veces que no es tan rápido. Tú ves, el Señor le dijo a Pedro, ven. Pues eso fue rápido en una situación. Pero la mayoría de los ven, hermanos míos, hay que mucha rodilla, mucha oración, esperar mucho tiempo y confiar en Dios. Pero si tú lo haces, vas a recibir una respuesta segura, firme, clara, de la voluntad de Dios en tu vida. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Tengo mucho más que compartir con ustedes, pero es suficiente por hoy. Recuérdate que cuando Dios llama, los ven de Dios siempre fueron diferentes. Con Moisés fue una curiosidad ir a ver la zarza. Con Josué fue un ángel que se le apareció con una espada. Con Isaías fue Dios sentado en un trono, una visión. Con Eliseo fue uno de los ven más extraños que hay en el mundo. Ni hubo oración, ni hubo palabra, ni hubo nada. El manto de Elías sobre arriba nada más, ya estuvo. Con Mateo ven y sígueme. Con Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, venid en pos de mí, haré pescadores de hombres. Todos los ven de Dios se expresan a nosotros de una manera que se aplique a nuestra vida y que sea diferente. Pero todos traen la misma certidumbre de Dios. Y cuando tú no estás seguro,